La Escuela El Arado y el Mar presenta... El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en el arado y el mar.blogspot.com, más que una página, una escuela política, con su siamés trincheraderosas.blogspot.com. Lo que no está ahí, está allá. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0416-626-3300. En Twitter estamos en @ungranoDeMaíz y en @elarado y el mar. Y en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, emisora cultural de San Antonio y Miranda, en Lara, Radio Venceremos y Voz del Cercado, en Barinas, Radio Unión, Radio Libertad y Radio Catabre. En Twitter, @ungranoDeMaíz y @elarado y el mar. Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo andamos? Sí, no. Che, hablaste de Trinchera de Rosas, creo que viene un programa de Trinchera pronto. Les avisamos también a las radios que pueden descargar también el programa, que está alojado en trincheraderosas.blogspot.com. Están los anteriores, ¿no? Claro. Pero un programa sobre esta imbricación del capitalismo imperialista de los Estados Unidos con los otros capitalismos, ¿no? Por ejemplo, de la empresa rusa petrolera, la Rosneft creo que se llama, con la ExxonMobil. Claro.
y cómo se apropiaron de esa empresa, la mayor empresa petrolera del mundo, una de las mayores. Luego con la caída de la URSS. Sí. La neoligarquía rusa. Sí, exactamente. Bueno, el programa está bueno. No, está bueno y tiene que ver con el texto de hoy, en donde de alguna manera nos vamos a preguntar qué celebramos a 70 años de la victoria del socialismo, así lo titulaba hoy el 4F, una nota extraordinaria de Modaira Rubio, que creo que es una de las pocas periodistas que ha escrito en estas horas sobre el tema, y que habla de que en realidad fue el socialismo el que venció al nazismo, y no una cosa así etérea como si estuviéramos hablando de un partido del Bayern Múnich contra el Barcelona, como vamos a decir allí en el texto. Pero el pasado mañana es que vamos a discutir sobre la festividad de... ¿Qué celebramos? ¿Qué celebramos los 70 años? Ahí se postula que celebramos una traición. Sí. Ahí lo dejo como intriga. Sí, y hoy le vamos a andar cerca al tema. Aunque el zancudo es que es especialista en eso, Segunda Guerra Mundial. Sí, lo llaman el Sukkot de La Vega. Y en esa traición hay que analizar el papel que jugaron la dirigencia sindical en esa entrega. Bueno, Humberto, cuando quiera arranque con el texto rojo de hoy, texto que hemos... ¡Qué miedo tan grande le tienen los socialistas al socialismo! El socialismo, paradójicamente, es incómodo a estos socialistas de hoy en día. No le dan los créditos que en buena batalla se ganó, le niegan los méritos, a lo sumo lo nombran rapidito en algún acto protocolar. En realidad son antisocialistas, socialdemócratas. Les aterra el socialismo. Sí, lo mismo que hacen con la URSS, lo hicieron con Chávez. Le quitan la fuerza que llevó a la revolución bolivariana a convertirse verdaderamente en una vanguardia y en una salvación para la humanidad. Una referencia. Como dijeron algunos militantes españoles de estos de los indignados, dijeron: Chávez es un proyecto para salvar a la humanidad del capitalismo. Y lo mismo hacen ahora con la URSS a propósito del 70 aniversario del triunfo sobre el nazismo. No hablan del socialismo, una cosa increíble, como si la Unión Soviética, primero como si el nazismo o el fascismo fueran unos extraterrestres, o sea, no vinculados al capitalismo, y después a la URSS no la vinculan al socialismo, o sea, eliminan la lucha de clase a nivel mundial, ¿no? La borran de la historia. Yo digo lo siguiente, que es alarmante, que estamos bajo una operación inmensa de embrutecimiento de la masa. No, ya es peor eso entonces. Eso sí es peor, porque fíjate una cosa, y tiene como objetivo regresarnos antes del 4, desmantelar lo que se consiguió con Chávez, es decir, la conciencia, la inteligencia, la reflexión que se consiguió con Chávez. ¿Cómo es ese regreso? Ese regreso viene primero acabando con el socialismo, con el pensamiento socialista, con la palabra socialismo. Eso es lo que trata la columna de hoy. Pero además, instalar de nuevo la democracia burguesa. Ahí está José Vicente. Sí. José Vicente escribe que el voto, porque si no es el voto viene el caos y el voto nos salvará. Ese tipo de operación es regresar a antes del 4. Incluso el tema de la corrupción, que plantea él como lo más peligroso, no es la ausencia de socialismo, sino la corrupción. Sí, volver a la corrupción, que la corrupción, aunque pongan bravo algunos por ahí, la corrupción es una reivindicación burguesa, porque es para tapar la gran corrupción que es el sistema. Claro. Y la corrupción, prueba de eso es que en todas partes bueno, ahí está Bachelet contra la corrupción, en España contra la corrupción, eso no en Brasil. Eso no cuestiona el sistema, lo protege, lo oxigena. Si tú acabas con el sistema, acabas con la corrupción. Bien. Bueno, entonces esa es una operación de embrutecimiento, y la labor nuestra y la labor de los revolucionarios es dar esa batalla cultural ya. Develarla primero. Develarla primero. Por cierto, que el Ministerio de la Cultura está preparando un gran evento sobre la democracia del siglo XXI. Ya no es el socialismo. Ahí está todo dicho. Fidel hizo una alerta. Hay una especie en peligro de extinción. Si verdaderamente hay conciencia de eso en nuestros dirigentes, ¿por qué seguimos haciendo pacto con la derecha, con el capitalismo, y no avanzamos hacia la construcción del socialismo?
Claro, tiene razón. Pregunta retórica de el- Saturno. Claro, O sea, no tienen conciencia de su deber. Y el Ministerio de la Cultura no debía de hacer un congreso sobre la democracia, sino un congreso sobre el socialismo y la sobrevivencia de la especie, como dice Saturno y Fidel. Totalmente. O sobre el capitalismo. Dale, pues. Sobre el capitalismo y el fin de la especie humana. Exacto. Dale, pues. Siga con el texto. Vienen los 5 héroes cubanos, luchadores contra el terrorismo, y no aparece por ningún lado que son hijos, producto directo del socialismo. Parecen héroes nacidos de la película de Hollywood. No se explica la relación con la Sierra Maestra, con el Granma, con la gesta de la Revolución Cubana, con Fidel y con las advertencias del Che. Mira, pero tengo que leer una noticia aquí A sobre ver. lo que estaba comentando viendo un Ajá. poquito atrás, Humberto, Dale. de el Congreso se llama así: Caracas celebrará el primer Congreso Internacional de Intelectuales del 28 al 30 de mayo, y dice esta nota, en comillas, es un evento internacional de amplia importancia estratégica para el momento histórico actual, y se centrará en la construcción de la democracia en el siglo XXI y en la defensa de los derechos humanos, la cultura y el vivir bien, destacó este lunes el vicepresidente para la Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. Ese Ricardo Menéndez, oye, y que importancia estratégica. Y la estrategia nuestra no es el socialismo. Coño, pero es que son traidores, pana, hay que decirlo. Joda. Viajan a Moscú como si fueran a celebrar cualquier cosa. El triunfo de Rusia sobre Alemania, dicen unos. De esa manera quieren ocultar lo que en esos años pasó. Reducen la contienda a algo así como un juego del Bayern contra Barcelona. Alemania 1, Rusia 2. Ni siquiera se atreven a recordar a la gloriosa Unión Soviética. Otros, con más pudor, hablan de la guerra contra el fascismo, pero ocultan que fue en realidad una guerra contra el fascismo que, como dijo el comandante Chávez, es la fase superior del capitalismo. Pero fíjate, todo eso ahí, y hay otros que dicen lo siguiente, que la URGA no, porque entró primero en Berlín. Ajá. Es decir, como marcó gol. Sí, sí. Pues llegó primero. Despojar eso de ideología, chicos, poner eso en la trivialidad. No. Es para despojar a la sociedad de la lucha ideológica. Y del heroísmo. Sí. Sí, del heroísmo y de la fuerza moral de ese pueblo que Desmovilizado. solo en socialismo podía vencer hasta ese entonces un ejército invencible, Y poderosísimo. además, se puede decir lo siguiente, sin riesgo de hablar de más. La operación nazista fue una operación en contra de la Unión Soviética. Del socialismo. Del socialismo. Sí. Fue una operación en contra. Y la posición de los gringos la confirma. No, porque ahora llega, no, estamos peleando contra el neonazismo. No, chicos, ese neonazismo está latente ahí hasta que exista un peligro real de socialismo. Entonces ahí viene Claro. el fascismo, que asomó aquí con eso que José Vicente quiere hacer y que la oposición se transformó en fascista en abril y se transformó en fascista en el sabotaje petrolero, que fue la mayor agresión que un país ha sufrido de sus mismos nacionales. Sí. Y en abril, bueno, ahí vieron que hasta Tarek, un poeta, lo sacaron a cocorronazo. Bueno, dale, pues. No, y otra cosa allí también, acerca de los 5, relacionándolo con la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que los campos de concentraciones nazis, los que más resistían eran los comunistas y los cristianos. Resistieron a ese tipo de horror. Y las prisiones en Estados Unidos son campos de concentraciones para los seres humanos. Los 5 resisten esa prisión porque son socialistas y están defendiendo un sistema socialista, no porque ellos eran unos tipos bravos, aparte de eso. Es que para ser bravo hay que tener principios incorruptibles y eso solo lo da el socialismo. Ahí está la batalla de Stalingrado. Un cerco brutal, ¿cuántos días? 900 días, una cosa así. Y los gringos esperando que se acabara el socialismo para ellos entrar victoriosos. Mira, y hay otra cosa que es muy importante, ahora que se recuerda estos 70 años del triunfo sobre el nazismo, esto que decía Chávez, y que nosotros recordamos en el texto, que fue una guerra contra el fascismo, que es la fase superior del capitalismo. Y recordar que, por ejemplo, Ford apoyó a la Alemania nazi, cuando
Estados Unidos estaba dentro de los aliados, o sea, estaba enfrentando al ejército nazi. Incluso cuando llegaron a Normandía, los camiones y los motores de muchos de los vehículos que estaban allí de los nazis eran de Ford, o sea, haciéndole el servicio a la Alemania nazi. Eso lo borró la historia, porque aparece el fascismo y el nazismo como algo que no tiene nada que ver con el capitalismo. Y el abuelo de los Bush era militante del partido nazi. Sí, por claro. cuota Bush. Sí. Y se comportó como un nazi, su nieto. Sí. Es complicado el asunto. La guerra es una guerra, el nazismo surge en contra de la Unión Soviética. Y esa alcahuetería al principio con Hitler era para usarlo en contra de la Unión Soviética. De la guerra se les enreda, tienen que participar, pero participan con reserva. Había una cosa que no viene al caso, está explicando la guerra es aquí, pero el segundo frente lo retardan de abrir para esperar que la URSS se debilite suficiente para derrotarla. Los dos que participaban ahí, es decir, los americanos, ingleses, europeos, estaban en contra de Hitler y en contra de la URSS. ¿Entiendes cómo es? No, decía que si la URSS estaba perdiendo había que apoyarla, y si Alemania estaba perdiendo había que apoyar. Entonces era una batalla, era una guerra que en grande, pues mundial, que debe enseñarnos a lo local o a lo nacional. Sí. ¿Qué pasaba? No entender eso nos llevó a perder el 23 de enero. Si Fabricio hubiera entendido eso, se da cuenta que iba unido con AD y con la socialdemocracia hasta cierto punto, pero la socialdemocracia sí estaba clara, vamos unidos, y después nos cargamos al Partido Comunista y a los revolucionarios. Y nos cargamos el socialismo. Como lo hicieron, pues. Y nos cargamos el socialismo. Entonces es lo que llamaban aliados tácticos, digamos. Tácticos. Hay una cosita ahí de la Segunda Guerra Mundial también. Los círculos gobernantes nazis tenían conversaciones con los gringos y con los ingleses. Cuando ya está cerca, ya saben que están derrotados, que viene la ofensiva rusa, tenían esas conversaciones, y inclusive cuando van en Normandía, ellos abren la frontera para que trataran de llegar los americanos primero que los rusos a Berlín. O sea, pasaron colados por ahí. La lucha se ve ahí clara entre el capitalismo y el socialismo. Y después se repartieron el mundo en Yalta. Sí. Esa es otra historia. En pedacitos. Y después entonces las revoluciones fueron negociadas, y ahí viene hasta que celebramos estos 70 años. Eso es para mañana. No, para el miércoles. Para el miércoles. Dele pues. Se pasmó la lucha. Fue una guerra del capitalismo contra el socialismo, y el socialismo que nacía en la Unión Soviética fue heroico, decisivo en la derrota de ese instrumento perverso del capitalismo. Se comportan como sepulcros blanqueados, por fuera socialistas y por dentro capitalistas, por fuera contra el fascismo y por dentro aupan a su origen, el capitalismo. El fascismo es un mecanismo de defensa del capitalismo, no surge espontáneo, aparece cuando hay peligro para el capitalismo, cuando soplan aires de socialismo, de liberación. Claro que en estos momentos del mundo y de Venezuela se ven muchas incongruencias. La socialdemocracia tiene que representar un papel más o menos revolucionario, progresista como sea, y una práctica reaccionaria. Entonces esa dicotomía le produce las incongruencias. A pesar del trabajo de los medios para ocultar esa incongruencia. Para ocultarla, pero fíjate más allá, ¿qué es el capitalismo? El ocultamiento del robo. De la verdad. El ocultamiento de la verdad. Del robo que hace de la plusvalía del trabajo obrero. Por eso es que para pasado mañana nosotros decimos los obreros de Rusia son explotados, porque parece que aquello es el paraíso, entonces, que aquello es la Unión Soviética, es el socialismo, así se están comportando, y son una cuerda de mafiosos. La mafia rusa es de temer, ¿oíste? Bueno, que se apoderó de todo aquello. Que el fascismo es la manifestación político-militar que ejerce el capitalismo para garantizar su hegemonía de clase, de economía dominante en el planeta. Cuando está en peligro. Cuando peligra el sistema. Cuando se agotó la dominación
ideológica. Los mecanismos Ahí persuasivos. usó perfecto ahí la palabra la hegemonía. La hegemonía sí. Pues la hegemonía no es solamente el garrote, también es la zanahoria. Cuando se fractura la hegemonía cultural. El otro día estaba leyendo Está brillante, un librito de Cohen Diamantino. que me recuerda a Saturno. Recomienda Cohen un libro que estamos buscando, ahí Toby, que se llama La CIA y la Guerra Cultural. El libro parte de una declaración de un consejero de la CIA y de Eisenhower, que dice: tenemos que ganar, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que ganar la Tercera Guerra Mundial sin combatirla. Y aparecen testimonios, son como 600 páginas de, digamos, de papeles, de papers desclasificados, donde aparece cómo la batalla cultural que hoy estamos perdiendo la dirige la CIA. Bueno, pero un ¿cómo libro, vamos a un libro estar perdiendo extraordinario. si nuestro batallón principal, que es el Ministerio de la Cultura, está echando para atrás y que un congreso de la democracia por la democracia burguesa? ¿Cómo no la vamos no es que la estamos perdiendo, la están entregando estos dirigentes sin pelear? Estamos en presencia de una terrible operación psicológica contra el socialismo. Lo anterior, la manipulación de la historia, es solo una pequeña parte de la operación que tiene lugar con más énfasis dentro de las filas de los que debían ser socialistas, de los herederos de Chávez. En la oligarquía, la campaña es intensa, más directa. Los problemas que hoy sufrimos por el capitalismo, por los coqueteos del gobierno con el capitalismo, se los imputan al socialismo. Aquí cabe recordar las palabras de Miguel Enrique frente a la inminencia de la caída de Allende. Será un fracaso del reformismo, no del socialismo. La oligarquía usa a destacados otrora socialistas para que repten denigrando de su pasado y de las acciones heroicas de la lucha revolucionaria, como el triste espectáculo de aquel que fue a Machurucuto a dar la mano a los verdugos de sus compañeros y manchar la memoria de los héroes de aquella gesta que es ejemplo del internacionalismo revolucionario, del mismo internacionalismo que cabalgó Bolívar hasta los confines del continente, llevando liberación, proclamando la patria es la América, que llevó a Martí a decir patria es humanidad, a aquel clásico escribir patria es revolución y a Chávez a postular no hay patria sin socialismo. Eso fue rapidito, eso fue una operación para contrarrestar la avenida de los cinco. Se fueron para allá, pero se llevan a un traidor que es Héctor Pérez Marcano, un traidor que era secretario general del MIR, iba a ser, ¿no? Algo así muy pero lo importante es que era jefe de la FAL, Fuerza Armada de Liberación Nacional. Un jefe guerrillero. No guerrillero, era más bien él fue como canciller en La Habana de la FAL, era un oficial de eso, pues, y se va para Machurucuto con almirantes de la reacción, Rufo, creo que se llama el almirante, ¿verdad? Se va para allá a hacer un acto en contra de aquel desembarco heroico, y además llega y se da la mano con el jefe militar de la burguesía, ese que condena, esos generales que condenaba a Chávez, y contra la cual insurgió Chávez, esa casta de generales al servicio de la oligarquía, y juran luchar contra el gobierno. Uno otrora revolucionario, como dice ahí. Entonces, fíjate, una operación de formar la historia, de formar la gesta heroica de este pueblo por los mismos traidores, chicos. Bueno, se podía hacer una lista de traidores de eso. La lucha por el socialismo requiere de la pasión de los que son guiados por razones sagradas, de los convocados a fundar un nuevo mundo, a reconquistar la humanidad perdida. No es una batalla electoral, pujar por unos pocos curules. No se trata de un gobierno adeco que reparta mejor que en el pasado, ni siquiera de permanecer por permanecer. Es la batalla más importante, más hermosa que pueden emprender los humanos en esta época. Rescatar la condición humana, social de la humanidad. Salvar al mundo de la especie forajida creada por el capitalismo. Esta operación psicológica contra el socialismo que hoy sufrimos es la más importante ofensiva del capitalismo. Hace mella en el alma rebelde de las masas, extravía los objetivos, confunde las acciones.
De esta manera, sin disparar un tiro, sin un cañonazo, vencen al socialismo mientras las masas están recogiendo firmas inocuas o persiguiendo ladronzuelos o bachaqueando sus miserias. Debemos sentirnos orgullosos. Tenemos oportunidad de participar en la batalla más decisiva que la humanidad se le ha podido plantear en toda su historia. No podemos fallar. ¡Viva la patria socialista! ¡Vivan los 5 héroes cubanos luchadores por el socialismo! ¡Vivan los héroes de Machurucuto! ¡Viva Antonio Briones Montoto! ¡Joda! Muy bien, vámonos. Pero hay que decir que el texto lo pueden leer en elaradoyelmar.blogspot.com, también trincheraderosas.blogspot.com. Recomendad ese blog, no podemos decir por qué, pero recomiéndenlo. Dígale sus 4 cosas a la oligarquía de ayer y hoy. Dígote, oligarquía, no nos engañas, te estudiamos, te conocemos, ni ñángara, ni chavista, ni guevarista, no nos puedes engañar, te tenemos totalmente ubicada y lista para date. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Encapotado anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad, oligarcas, temblad, viva la libertad.